Hay momentos en la vida que lo dividen todo en antes y después. Para el director ejecutivo Richard Lawson, ese momento ocurrió un martes lluvioso por la mañana en un rascacielos reluciente que llevaba su nombre. La tormenta afuera reflejaba la tensión en la sala de juntas, donde se analizaban acuerdos multimillonarios. Pero al otro lado de las puertas de cristal de esa elegante oficina, una vida se desmoronaba. María Álvarez, una silenciosa empleada de limpieza que había trabajado en el edificio durante 3 años sin llamar la atención, escondía algo bajo su uniforme. Moretoras que contaban una historia que nadie quería oír. Hasta que Richard la miró fijamente y la vio por primera vez. Lo que sucedió después repercutió en toda la empresa, cambiando no solo las políticas, sino también los corazones. Manos juntas. María Álvarez tenía 26 años y se movía como quien intenta pasar desapercibida. Siempre llegaba temprano. Era eficiente y rara vez hablaba. Decían que era tímida, incluso fría. Pero la verdad era mucho más trágica. Detrás de ese silencio se escondía el miedo. Sus noches estaban llenas de gritos, puertas golpeadas y el eco de los puños de un hombre contra sus costillas. Su novio, Caleb, había sido encantador. Ahora era solo un fantasma de lo que había sido, reemplazado por algo cruel e impredecible. Pero María no sabía cómo salir de esa situación. No tenía familia, pocos amigos y su trabajo como limpiadora nocturna en Lawson Enterprises era su única esperanza. Su cuerpo reflejaba el precio de su silencio, una moretuna fresca en el pómulo, huellas de dedos ocultas bajo la manga y ojos que evitaban los espejos. Richard Lawson, en cambio, era todo lo contrario. A los 38 años, era uno de los directores ejecutivos más jóvenes de la ciudad, admirado por su agudeza y disciplina. Pero su éxito tuvo un precio. Divorciado, distante de su hija adolescente y rodeado de gente que solo le decía lo que quería oír, Richard había construido su imperio solo. No veía a los empleados de limpieza. No veía a los asistentes. No había visto a nadie en los pisos inferiores hasta esa mañana. Todo comenzó con un café derramado en la sala de juntas. Richard había regresado temprano de una reunión con un cliente y entró justo cuando María estaba limpiando un desastre que había dejado un vicepresidente descuidado. Se sobresaltó al verlo, cubriéndose la mejilla con la mano de forma instintiva. Y por un momento sus miradas se cruzaron, no una mirada fugaz, sino una mirada profunda y significativa. Sus ojos estaban rojos, no solo por el cansancio, sino por algo más. Notó una marca morada, tenue pero clara. Los moretones no mienten. Recordó a su hija llorando tras el nuevo matrimonio de su madre. Recordó cómo había ignorado sus lágrimas, pensando que era solo una etapa. El sufrimiento silencioso de María lo atormentaba. Dio un paso hacia ella, y ella retrocedió. Levantó las manos lentamente, sin querer asustarla. ¿Quién te hizo esto?, quiso preguntar. Pero la pregunta parecía demasiado directa. Así que hizo algo fuera de lo común. Se sentó. María se quedó inmóvil. Nadie le había hablado así en 3 años. Richard le preguntó si quería agua, si quería sentarse, si estaba a salvo. Ella negó con la cabeza, pero sus manos temblaban. Cuando le repitió suavemente, «Aquí no tienes que fingir», algo se quebró en ella. Una lágrima rodó por su mejilla y luego salió corriendo. Richard no durmió esa noche. No podía borrar la imagen de su sufrimiento. Al día siguiente, revisó su expediente y encontró su nombre completo, el contacto de emergencia y su salario, que apenas alcanzaba para pagar el alquiler. Llamó a Recursos Humanos y les hizo preguntas que nunca antes había pensado. Ofrecían apoyo para víctimas de violencia doméstica o servicios de salud mental. ¿Por qué no había sistemas para apoyar a los empleados vulnerables? Nadie tenía respuesta, así que Richard decidió que él sería la solución. María no se presentó al trabajo durante 2 días. Al tercer día, regresó pálida, más callada de lo habitual. Pero algo había cambiado. La recepcionista la recibió con amabilidad. En su casillero había un paquete con útiles. Y esa misma noche, cuando fue al armario del conserje, encontró a Richard esperándola. Esta vez, no le hizo ninguna pregunta. Simplemente le entregó una tarjeta con el número de teléfono de un refugio para mujeres, un asesor legal y un terapeuta. «Si alguna vez necesitas hablar con alguien que no sea yo», dijo suavemente, «ellos están ahí para ayudarte». María miró la tarjeta, con los dedos temblando. «¿Por qué?», susurró finalmente. Richard no respondió de inmediato. Luego, con voz baja y entrecortada,
dijo, porque una vez le dijeron a mi hija que guardara silencio. Y me he odiado a mí mismo cada día por no haberlo escuchado antes. Esa noche, María tomó una decisión. No la de solucionar todo, sino la de dar el primer paso. Llamó al refugio. Habló con una consejera y, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola. Richard pagó discretamente sus sesiones. Firmó personalmente su traslado a un turno de limpieza diurno y comenzó una campaña interna en su empresa, estableciendo políticas para proteger a trabajadores como María, implementando líneas de denuncia anónimas y capacitando a la alta dirección en empatía. Se corrió la voz en la empresa. El director ejecutivo estaba cambiando. Ya no pasaba de largo sin siquiera mirar a los limpiadores. Dedicaba tiempo a charlar con recepcionistas, camareros y prácticas. Y cuando una empleada sufrió acoso por parte de su jefe, fue el propio Richard quien lo sacó del edificio. La gente quedó sorprendida. Los medios lo llamaron una maniobra de relaciones públicas. Pero quienes lo conocían bien vieron el cambio en sus ojos, en su silencio, en su forma de escuchar. María se recuperó poco a poco. Pidió una orden de alejamiento. Se mudó a un piso compartido con otras mujeres en su misma situación. Y una tarde, después de obtener su diploma de bachillerato gracias a los cursos que patrocinaba la empresa, encontró una carta en su casillero. Era de Richard. Decía simplemente, eres más fuerte de lo que crees. Cuando estés lista, hay un puesto de oficina esperándote. Sin presión, solo apoyo. 3 meses después, María entró al Departamento de Recursos Humanos con una sonrisa y la esperanza en los ojos. Llevaba una blusa lavanda, sin ocultar los brazos. Sus ojos brillaban, su postura era orgullosa. Y Richard, desde el balcón, sintió algo nuevo dentro de sí. No orgullo, ni alivio, sino gratitud. Si esta historia te conmovió, si el coraje de María o la transformación de Richard te inspiraron, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que pueda necesitar esperanza y suscríbete a Lágrimas y Sonrisa. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias. Y recuerda, un acto de bondad puede cambiar una vida.